Continuamos con Toaru. Tenemos a un Touma casi distinto, pues, aún sigue siendo buena persona pese a no tener recuerdos. ¿Cambiará? Y empezamos un nuevo arco. Continuamos con Capítulo 1. Una torre de cristal, la Torre de Babel. Parte 1. Esta habitación no tenía ventanas. No tenía puertas, escaleras, elevadores o pasillos. La habitación no tenía ninguna función. No hay manera de entrar, excepto a través de una habilidad Esper de nivel 4, teletransporte. Esta torre se construyó a partir de todos los materiales conocidos para desviar impactos y es más fuerte que un refugio antiaéreo. En esta habitación se encuentra un mago. Su nombre es Steel Magnus. Steel, que está bien versado en la magia rúnica, en especial magia de fuego, también es un sacerdote anglicano inglés. Se puede considerar como una excepción al ver un joven de 14 años de edad, muy versado en la magia, capaz de matar a otros magos. Nadie sabe que él está en ese lugar. No me refiero al edificio sino a toda la ciudad. Él es uno de los miembros de la secta religiosa cristiana Necesarios, y Ciudad Academia es un entorno puramente científico que rechaza todas las ideas de lo mágico, produciendo espers a través de drogas, el control del cuerpo y el hipnotismo. Su presencia es tan natural como la mezcla de una carta de tarot con las 52 cartas de póker. Sin embargo, existe una razón del por qué está en ese lugar. Está actuando como un representante de los anglicanos ingleses para negociar con Ciudad Academia. Sin embargo, tenía algunos defectos de carácter. Él es un hombre que va a matar sin dudarlo. Puede ordenarles a las llamas que maten a quien sea. Y aún con ese carácter, se siente inseguro. El espacio era demasiado grande para ser llamado interior y no hay ninguna luz, pero la habitación parecía estar llena de estrellas. Esto se debe a que en las paredes se habían establecido numerosas pantallas y botones que se encienden. Equipo de todos los tamaños, miles de cables y tubos se reúnen en el centro de la sala como los vasos sanguíneos. Hay un gran cilindro en el centro. Es como de 4 metros de diámetro y más de 10 metros de alto. Está hecho de vidrio reforzado, lleno de líquido rojo. Se dice que este color representa un fluido alcalino débil de recuperación. Por supuesto, para el mago Steel, esto no era parte de sus especialidades, por lo que no sería capaz de entender, incluso después de escucharlo. Hay un humano con bata verde quirúrgica, flotando boca abajo. No tengo palabras para describirlo, excepto humano. Tiene cabello plateado, se parece a un hombre pero también a una mujer, a un adulto pero también a niño, a un santo pero también a un convicto. De cualquier forma, humano es la única manera de describirlo. ¿Ha obtenido todas las posibilidades que un humano puede pedir? ¿O ha renunciado a todas las posibilidades que un humano tiene? Todos los que han venido aquí reaccionan de la misma manera que tú. El humano dentro del cilindro habló. Parecía ser un hombre, pero también una mujer, un adulto, pero también un niño, un santo, pero también un convicto. Pero, ¿por qué dejar que un ser humano lo haga, cuando las máquinas pueden hacerlo? Así es como este humano existía. Su propia vida es encargada a las máquinas, así que no necesita hacer nada. Este humano que parecía tener una vida de 1700 años estaba justo enfrente de Steel. Steel tenía miedo. No tenía miedo de la tecnología científica de Ciudad Academia que se puede usar para manipular la vida de los seres humanos, pero sí a la manera en que existía este humano. Como puede utilizar maquinaria para mantener su vida, pudo abandonar su cuerpo de carne sin vacilar y dejar a sí mismo a las máquinas. Es realmente aterrador ver a un humano que está lo suficientemente loco para vivir de esa manera. Supongo que debes saber por qué te he llamado aquí. El director general de Ciudad Academia, el humano Aleister que está flotando boca abajo, dice con un tono severo: la situación se ha complicado en estos momentos. Escucharlo decir esas palabras, sorprenden a Steel que frunce el ceño. Esto se debe a que no se puede imaginar al humano frente a él diciendo algo que demuestra su debilidad como la situación se ha complicado en este momento. Es con respecto a Deep Blood, no es así. Steel, que normalmente no usa formalidades, las está usando. No tiene nada que ver con que sea un representante de la iglesia, es porque si Aleister se siente amenazado, la cabeza de Steel rodara por los suelos. Incluso si es un malentendido o un error, sea cual sea Steel será historia. Eso es porque esta fue la base principal del enemigo, el centro de mando de 2,3 millones de poderes especiales. Aleister se dio cuenta de cómo temblaba Steel y le dijo: no sería un problema si solo ESPers están involucrados, ya que son parte de la ciencia,
Si alguno hace un alboroto, hay cerca de 70.632 formas de lidiar con él y encubrir los hechos. Steele en realidad no tiene ningún sentimiento especial acerca de esto. Él no está realmente interesado en los procedimientos de emergencia de Ciudad Academia, ya que él no entendía cómo el lado de la ciencia funciona. Las cosas se han complicado, gracias a un mago. Por lo tanto, Steele solo pensar en esto. Deep Blood, el asesino de vampiros. La información no procedía de Ciudad Academia, pero sí de la gran biblioteca inglesa. De la redacción, se puede imaginar que esto se usó para matar a algo que puede o no existir. Nadie sabía qué tipo de habilidad que era, ni si es real o no. Lo único que sabían era que una niña tenía esa capacidad. La chica Deep Blood ha sido encarcelada por un mago. La situación es así de simple. Dado que este enemigo no es parte de Ciudad Academia, se ha vuelto un poco molesto. Aleister, que sigue siendo hasta ahora del lado de la ciencia, dijo: por supuesto, no es difícil enviar 2,3 millones de espers para vencer a uno o dos magos. Pero este no es el tema principal. El principal problema es que si lo hacemos, los magos responderán, atacando a los científicos. Ciudad Academia y Necesarius, cada uno controla su propio mundo. Poderes sobrenaturales y magia, es porque cada lado controla tecnologías que la otra parte no tiene su clasificación en la actualidad. Si Ciudad Academia, que controla espers, declara que derrotaron a un mago, el lado de la magia no se quedará quieto sin hacer nada. Por ejemplo, si los aviones de combate con la última tecnología se estrellan en territorio enemigo, los restos pueden revelar la tecnología secreta. Parece ser difícil el envío de refuerzos. Steele dijo con calma. Espers y magos trabajando juntos, tal cosa puede ser muy complicada. Si de por sí hay conflictos, solo por decidir quién debe llevar el mando. Esto se debe a que pueden usar la excusa de comprobar las habilidades de batalla de su lado para espiar a la tecnología de la otra parte. Pensando en esto, Steele tenía una pregunta. Hace 2 semanas, llegó a Ciudad Academia y había tenido una batalla con un esper. Pensando en ello, ¿por qué esa batalla se ha permitido en silencio? Tal vez sin que lo sepa Steele, Ciudad Academia y la iglesia tenían un acuerdo. O tal vez porque ese niño era visto como un nivel 0 con muy poca importancia. Sin embargo, esta situación era diferente. La mayoría de los espers y los magos que participan en este incidente eran vistos como personas importantes. Ya veo. Por eso me dejaste entrar, ¿verdad? La expresión de Steele no cambió. Al parecer solo confirmó algo. Steele es una excepción. Alguien del lado de la magia debe derrotar a alguien del lado de la magia, y alguien del lado de la ciencia debe derrotar a alguien del lado de la ciencia. En pocas palabras, cada lado debe resolver sus propios conflictos y no meterse con el otro lado. Este es el campo de batalla. No sabía qué tecnología fue utilizada para ver la imagen que apareció en la oscuridad. Un holograma que parecía una CG, mostraba una imagen de un edificio sospechoso. Entonces, lo que apareció fue un diagrama de la ubicación del campo de batalla. En la esquina del diagrama, dice, Misaba Cram School. A través de los planos de construcción y todo tipo de imágenes satelitales, nos las arreglamos para analizar el interior. Pero no podemos ver ningún equipo mágico. Además, no es como que nosotros entendiéramos algo de magia. Aleister Voss no tenía ninguna cadencia en el mismo. Pero esta escuela es algo único. Aleister empezó a explicar. En realidad, Ciudad Academia es una empresa educativa, formada por cientos de escuelas de todos los niveles. Además, el programa incluye algunas cosas paranormales como desarrollo esper. La institución Misaba Cram, que atiende a todos los niveles en el país, creó una escuela en Ciudad Academia con el objetivo de aprender los secretos del desarrollo esper. Tiene demasiados indicios de espionaje corporativo. Sin embargo, Misaba Cram School no sabe nada sobre el principio del desarrollo esper, por lo que es algo extraordinario para ellos. Formando un culto a la ciencia, diciendo que ellos son elegidos por Dios para controlar los poderes sobrenaturales. Misaba Cram School incluso empezó a salirse de control y de rechazar las órdenes de rama principal, e incluso encarceló a la chica, Deep Blood, de acuerdo con su religión. Pero ¿por qué Misaba Cram School encerraría a Deep Blood? ¿Es su enseñanza fanática del siglo XVI intentando alcanzar la inmortalidad? No. Misaba Cram School, en realidad no busca eso. Básicamente, lo que quieren es un esper único en el mundo, cuyo poder no pueda ser duplicado. Cualquiera estará bien para ellos. Y el nivel en Ciudad Academia se decide por la
aptitud y poder. De modo que querían examinarla a fondo. Presumiendo que se las arreglaron para duplicar una rara habilidad Esper, los estudiantes nivel 0 o incluso los de niveles 2 y 3 se sentirán atraídos por tal poder. ¡Qué montón de idiotas! No se puede cambiar el poder que han desarrollado, incluso si trasplantan su cerebro. Pero esto no suena bien. Incluso si tiene una rara habilidad, estando dentro del contexto de Ciudad Academia, ¿cómo puede alguien creer que esa cosa del mundo de la magia existe en este ámbito científico? Así es como era el pensamiento de Steele sobre esto, y Aleister dijo la respuesta por casualidad. De todos modos, las cosas son más valiosas cuando son raras. Mientras esta lógica exista, habrá algunos puntos de discusión. Hay muchos Espers con poderes inimaginables, tal es el caso del Imagine Breaker. Muchos ni siquiera saben que tienen un poder mayor al que cualquier persona pueda imaginar. En todo caso, si solo la Death Blood es encarcelada, las cosas son realmente fáciles. Al igual como lo dijo Aleister, si hay conflictos en esta ciudad, hay 70.632 maneras de lidiar con ella. Pero este no es el problema. Se debe a que antes de que el problema se resuelva, vino un mago del mundo exterior y entró a Misaba Cram School. Él está apuntado a Misaba Cram School. Además, él siquiera destruyó Misaba Cram School, pero si está controlada por él, lo que hace que las cosas se compliquen. Steele mira en silencio el diagrama de Misaba Cram School. En el diagrama, no puede ver modificaciones por magia aunque es molesto. Steele ya está acostumbrado. En esta ocasión, se trata de una simple batalla de vida o muerte. Es más feliz sabiendo que es el único mago en esta ciudad con 2,3 millones Espers. No del todo. Contesto a Aleister al pensamiento de Steele. Tal vez hay un dispositivo que puede leer los pensamientos de la gente a través de la temperatura o el flujo sanguíneo. Existe un Esper que es un enemigo natural de los magos. Steele se congeló de inmediato. Imagine Breaker. El niño al que se enfrentó Steele hace 2 semanas. Un poder sobrenatural, que independientemente de magia o poderes psíquicos, incluso un milagro de Dios es negado al ponerse en contacto con su mano derecha. Este poder puede ser considerado como una excepción entre las excepciones. ¿No acabas de decir que no se debe utilizar a un Esper para derrotar a un mago? No tienes que preocuparte por eso. Aleister dijo en un tono como si lo hubiera memorizado. En primer lugar, es un nivel 0, por lo que no lleva ninguna información valiosa. Incluso si dejo que trabaje contigo, no hay posibilidad de que cuente nuestros secretos. En segundo lugar, no es tan inteligente para que entienda la tecnología del lado mágico y la imite. Por lo tanto, tampoco filtrará la información del lado mágico. ¡Qué hijo de puta! Por primera vez, Steele sintió un profundo odio a Aleister. ¿Qué está pensando el humano enfrente de mí? Steele realmente no entiende. No importa cómo, el Imagine Breaker definitivamente no debe ser considerado como un nivel 0. Steele lo sabe por su experiencia en su batalla. Es cierto que el funcionamiento de Imagine Breaker no es algo que se puede entender con solo 1 o 2 miradas, y definitivamente no se puede duplicar. Sin embargo, si Ciudad Academia tiene una forma de duplicar esta capacidad de Imagine Breaker, la iglesia ya no tendría existencia. Incluso las armas con cientos o miles de años de historia serán destruidas por el contacto con su mano derecha. Pero Aleister no parece que se atesore este peso en la balanza. Es como si le estuviera dando todo tipo de pruebas. Es como usar un pesado martillo para golpear un metal caliente, formando una poderosa espada que poco a poco se va afilando. Y lo más importante, tiene el conocimiento de 103.000 grimorios. ¿Está bien todo eso? Sus pensamientos están en conflicto con sus palabras. Aunque Steele está albergando sospechas, no lo muestra en su rostro. Además, él tiene cuidado de no demostrarlo. Si es en relación con esa chica, Steele no quiere levantar cualquier tipo de problemas. Death Blood. Steele murmuró. Su expresión es la de alguien que no puede entender algo. ¿Death Blood? ¿Realmente existe? Si existe, significa que... Steele ya no puede continuar, pero lo hace. Si existe Death Blood, hará que cierta especie deba ser matada. En otras palabras, si se cree en la existencia de Death Blood, significa que la existencia de esa criatura es un hecho. Esas cuestiones religiosas no son la especialidad de los científicos, pero ustedes los magos, incluso su mundo tiene que admitir que existen algunas cosas sobrenaturales, ¿verdad? Por supuesto. Steele maldice en su corazón. El poder de los magos radica en el mana.
Digamos que el mana es como el petróleo. Para que funcione en un carro no puedes usar petróleo crudo, hay que refinarlo hasta convertirlo en gasolina, que es más fácil de usar en un automóvil. Bueno, les pasa lo mismo a los magos, tienen que refinar su mana para que su magia sea más efectiva. Por lo tanto, los magos no son todopoderosos. No importa qué tan refinada quede la gasolina, algún día se va a terminar. Pero, no pasa lo mismo con esa criatura. Esta criatura tiene la ridícula capacidad de ser inmortal y significa que tienen poder mágico infinito. El poder mágico de esta criatura nunca se acabará, aunque la tierra se quedara sin vida. Los descendientes de Caín, vampiros. En realidad, uno es suficiente para causar una catástrofe mundial. En el enorme contenedor, el ser humano, todavía flotando boca abajo, mira a Steel. Hablando de eso, ¿sabes qué queremos decir con habilidades Spers? No. Steel posiblemente no puede entenderlo y no cree que Aleister se lo dirá. Esto es porque en el momento en que sepa los secretos del enemigo, significará que perderá la oportunidad de salir vivo de aquí. En realidad, es solo una diferencia en nuestro conocimiento. Pero Aleister dijo casualmente, ¿has oído hablar del gato de Schrödinger? Es el caso de abuso a los animales más famoso del mundo. No voy a explicar los detalles para ti. De todas formas, más o menos significa que la realidad se verá de manera diferente entre los seres humanos. Por supuesto, las leyes físicas micro y macro son diferentes, por lo que no puede explicar todo. Las reglas de este mundo pueden ser vistas con un microscopio, micro, y con un telescopio, macro. En cuanto a que son micro y macro. En cuanto a las que son micro y las que son macro, se dice que estos también están dentro del rango de la investigación de Aleister. Realmente no consigo saber lo que quieres decir. Está bien, tú no tienes que hacerlo. Si lo haces, te tendría que matar. Aleister tranquilamente dice. Yo soy el que realmente no entiende. ¿Existe realmente Deep Blood? ¿Y cuál es la diferencia? Es como el gato en la caja. Aleister dice que los Spers están cambiando como los papeles de tornasol cambian de color. El punto principal no es maravillarse de cómo el papel de tornasol cambia de color rojo-azul, sino de pensar por qué, cuál es la razón detrás de ello, y pensar si hay alguna manera de manipular esta regla. A pesar de controlar 2,3 millones Spers, que son suficientes para declararle la guerra a todo el mundo, para Aleister esto no es el objetivo, sino un medio. Steel simplemente está temblando. Este humano cree que las máquinas pueden hacer todo lo que un ser humano. Para este ser humano, que son las máquinas para este ser humano, que son los humanos. Eso es correcto, dijo el humano. Este ser humano que se parece a un hombre pero también a una mujer, un adulto pero también a un niño, un santo pero también un convicto hizo una expresión que puede ser considerada como una sonrisa, y dice, si Deep Blood demuestra la existencia de los vampiros, ¿qué existencia demuestra el Imagine Breaker? En pantalla aparecerá la playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.